Hola, este es Zona B, el magazine de los vallecaucanos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Amables televidentes del canal CNC en Colombia y para todo el mundo a través de la plataforma de YouTube Entrevista Daniel. Yo soy Daniel Mauricio Martínez, originando desde Nueva York, con la producción aquí en los Estados Unidos de Marjorie López y la dirección es de Andrés Fernando Merlano en Zona B Magazine en el canal CNC. Como siempre, les decimos que nuestro invitado el día de hoy, o nuestra invitada el día de hoy, es por medio de Avin, Abastecimientos Industriales, y un saludo muy especial para su presidente, el señor Mario Alberto Ramírez. La invitada que tengo el día de hoy, sin duda alguna, tiene una de las historias conmovedoras que he podido escuchar aquí en los Estados Unidos. Como ella, hay muchas. Ella es de Barranquilla, en Colombia, y como ella, vuelvo y repito, dominicanos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, argentinos, venezolanos, incluso europeos, han tenido que pasar momentos muy, pero muy difíciles en este país. Y prácticamente este programa, Entrevista a Daniel, se enfoca en eso, mostrar lo que muchos colombianos y muchos extranjeros tienen que vivir aquí en los Estados Unidos. Pero aquí hay una historia totalmente diferente. Y es que nuestra invitada no está en los Estados Unidos, estuvo en los Estados Unidos. Pero algo pasó, que tuvo que retornar a Barranquilla, en Colombia, y vamos a dejar que precisamente ella nos cuente qué fue lo que pasó. Mi querida Enid, ¿cómo estás? Bienvenida a Entrevista a Daniel. Hola Dani, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pues me encanta tenerte aquí en nuestro programa. Y quiero que comencemos, mi querida Enid, porque tuve la oportunidad de conocerte en este andar y venir de lo que pasa en algunas agencias de empleo aquí en los Estados Unidos. Mientras que muchos estamos radicados en una empresa, muchos colombianos o muchos extranjeros van y vienen y pasan de empresa en empresa. Y en una de esas, pues llegaste al sitio donde yo estaba trabajando y tuve la oportunidad de conocerte y de escuchar tu historia, que en algunos momentos se tornaba feliz y alegre, pero en otros momentos se tornaba un poco triste y con lágrimas en los ojos nos lo contaste. Mi querida Enid, ¿cómo fue esa aventura? Quiero que le cuentes al público cómo fue, qué hiciste para ingresar a los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa travesía, mi querida Enid? ¿Y en qué año fue? Bueno, yo ingresé a los Estados Unidos en el año de 2018. Fue legalmente que entré a los Estados Unidos con mi visa. Ahí pasé alrededor de 5 años que estuve en ese país. Y bueno, me fui como todo el mundo a cumplir el sueño americano, como dicen. Pero pasaron muchas cosas que lastimosamente me tocó regresarme a mi país. Ya después le contaré más adelante el por qué tuve que regresarme. Perfecto, pero en el momento que ingresas, y tú dices que ingresaste legalmente a los Estados Unidos con visa de turista, ¿por qué estado entraste? ¿Entraste a Nueva York, a New Jersey, a la Florida? Bueno, todo esto fue una travesía, de verdad que pasé de estado en estado. Al ingresar a los Estados Unidos ingresé por el lado de Las Vegas, ingresé con unos compañeros, ahí estuve unos días, de ahí pasé al estado de Nueva York, pasé también una semana más o menos
Al ver que pasaba el tiempo, llegué como todo el mundo, comenzando de cero, con la incertidumbre de a ver qué podía encontrar, qué podía pasar, con la ilusión de pronto de que me fuera muy bien para poder ayudar a mi familia. Pero en ese tiempo que estuve en Nueva York, no conseguí empleo rápidamente. Al verme que no conseguía empleo, porque Nueva York es un poco de lo que exige mucho los permisos de trabajo. Entonces regresé y me fui para el estado de New Jersey. Ahí tenía un familiar que me estaba esperando y bueno, llegué a Nueva Jersey. Como digo nuevamente, con toda la incertidumbre de qué pasaba, de encontrar un empleo, de ganar dinero, que es lo que uno lleva en la mente, y poder ayudar a mi familia. De ahí comenzó todo en New Jersey. Ok, y cuando entraste a Las Vegas, las personas que te recibieron ahí eran familiares, eran amigos, y si te atendieron bien, si te recibieron, si la estadía en Las Vegas estuvo bien y la estadía en Nueva York también. Bueno, en Las Vegas fui con unos compañeros, fuimos como en visa de turista, fuimos invitados por un evento de carnaval, y ahí estuvimos un tiempo. Pero como en Estados Unidos uno experimenta de todo y te pasa de todo. Recuerdo que uno de los compañeros con los que estábamos, a los días, estábamos en un hotel y comenzaron a enredarse, como decimos aquí en la costa, uno con el otro. Y me dice uno, ven acá, pero tú conmigo, podemos hacer lo que sea, aquí en Las Vegas. Hay un lema que se llama, que le dicen, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y yo, wow, no, yo no, de esa parte sí no participo, porque yo no vine aquí a hacer de mi vida un festín, por decirlo así. Vine en busca de mejor futuro, un trabajo y salir adelante. Enid, ¿esta persona te estaba incitando, te estaba invitando a prostituirte en Las Vegas? No, es como decir, teníamos una relación pero que nadie supiera, podemos estar juntos y todo lo demás, dormir juntos, pero que se quedaba en la pega, o sea, de ahí no iba a pasar, no. O ya, una relación interpersonal nomás con él. Exactamente, así. Es nuestra invitada del día de hoy. Ella es Enid, aquí en entrevista a Daniel, que nos está hasta el momento narrando la situación, cómo ingresó a los Estados Unidos. Ella entró con su visa de turista y decidió quedarse para cumplir el mal llamado sueño americano, que muchos pueden cumplir y a otros les queda pero muy complicado, porque la misma gente que vive aquí, algunos latinos o algunos europeos o los mismos americanos, hacen que para estas personas sea totalmente un infierno. Mi querida Nid, ¿cómo superaste? Tú me dices que te quedaste aquí 5 años, pero ¿cómo superaste esos años? Me imagino que en medio de depresiones, de dolor, de llanto, superar tantos años alejada de tu familia, sobre todo de tus hermanos, que me dices que tienes 2 hermanos, a tu mamá, tenías un familiar aquí, pero que querías estar con tu familia reunida. ¿Cómo pudiste sobrepasar o vivir todo esto, mi querida Ned, aquí en estos 5 años en Estados Unidos? Tú mismo lo has dicho, Dani, fueron 5 años de momentos de todo, tristezas, alegrías, ganas de seguir adelante, a veces desánimos, tristezas, un camino de muchos procesos. Pero bueno, como siempre soy muy creyente, creo mucho en Dios y siempre me he agarrado de la mano de Él, pase lo que pase. Como todos vivimos procesos, algunas personas suelen salir de esos procesos fácilmente, otros a veces se quedan estancados en esos procesos. Pero gracias a la ayuda de Dios, que Él siempre ha estado conmigo, siempre su amor ahí conmigo,
me ayudó mucho a superar todo, a superar tristezas, a superar humillaciones, a superar ese desánimo en que a veces nos encontrábamos, en esas depresiones en que en un tiempo también caí. Y bueno, solamente con la ayuda de él. Él es el único que todo lo puede y cuando nos agarramos de él, salimos adelante. ¿Hubo personas en el camino, Enid, que te ayudaron a salir de esa depresión? Porque me imagino que uno se encuentra latinos que no parecen latinos, que en vez de darnos la mano, nos están golpeando, nos están atropellando, nos están tirando la policía encima, el ICE y muchas de estas cosas, que gente que llega aquí legal y ya se creen norteamericanos, que de hecho hay un lema aquí en los Estados Unidos, y se lo comento a todos los televidentes, y es que el mismo americano se ríe y se burla del latino, porque ellos consideran que Latinoamérica es un solo mundo, es una sola familia y que entre nosotros nos atacamos y nos queremos ver mal unos a los otros. No es el caso de todo mundo, por eso te hago la pregunta. ¿Encontraste gente en el camino, Enid, que te ayudara a salir un poco de esto? No es lo mismo que la familia, pero ¿encontraste gente en el camino que te ayudó a sonreír un poco y a comenzar a ver este camino pedregoso un poco más llevadero? Sí, claro que sí. Como todo, se encuentra uno de muchas clases de personas con corazones diferentes, pero sí hubo mucha gente que me dio la mano en ciertos momentos, una palabra, un consejo, una palabra de aliento, gente especiales, personas especiales para mí, como fuiste tú, uno de ellos fuiste tú, Imani, que días en que las lágrimas se me salían a veces y de pronto nadie se daba cuenta y ustedes llegaban y con un chiste, algo que hacían entre ustedes, yo sonreía y eso para mí era gratificante, de verdad que sí. Pero en especial, mi padre que... ¿Él estaba aquí contigo? Sí, él estaba conmigo. De hecho, lo dejé, se quedó una parte de mi corazón con él porque lo tuve que dejar solo, pero siempre estuvo conmigo, siempre, en las buenas, en las malas, apoyándome en todo. Perdón. Tranquila, no, yo te entiendo, tranquila, y entendemos esas lágrimas porque las personas en este país suelen deprimirse de un momento a otro. Las personas que tienen la fortuna de tener un familiar en los Estados Unidos, les es mucho más llevadero la vida en los Estados Unidos. Hay personas que han tenido que venir aquí solos y salir como de entre las cenizas, como el ave fénix, solos, llorando solos, riendo solos y viviendo solos. Y tu caso no es aislado de toda una realidad que se vive aquí en United States, pero la pregunta a todo esto que me estás narrando en estos momentos con el dolor que me estás narrando es ¿por qué decide él quedarse en Estados Unidos y no ir contigo a Colombia? Bueno, él también tiene sus sueños, él tiene sus sueños igual como todos. Y bueno, la diferencia mía es que yo tengo una niña de año y medio, entonces el tenerla, ya que fue una gran bendición para mí y fue lo mejor que me pudo pasar en los Estados Unidos. También ella fue un poco, se me dificultaba la vida de seguir los Estados Unidos con ella, ya tratándose por el cuido, de quien me la cuidara, de todas esas cosas. Entonces yo necesitaba tener a alguien que me pudiera dar la mano, ayudarme, como el caso de mi madre, pero como ella no estaba conmigo, a diferencia de que mi padre hizo los dos papeles, papá y mamá en ese momento, pero siempre la mamá de uno, como que por ser mujer uno la necesita más.
Entonces por eso me regresé acá y él se quedó porque él todavía tiene un sueño que cumplir y quiere terminar ese sueño. Es nuestra invitada al día de hoy, es Enid Meléndez Zambrano. Ella es barranquillera, estuvo 5 años aquí en los Estados Unidos viviendo historias, una travesía que muchos han pasado, unos más que otros mucho mejor, unos más llevaderos y otros que realmente han decidido devolverse para su país. Enid, hay una pregunta que viene a continuación y me tengo que meter a esa parte porque en medio de la soledad muchas veces uno tiende a elegir mal. Decía una popular y reconocida psicóloga chilena, la doctora Pilar Sordó, que muchas veces en los momentos de soledad tendemos a escoger a la persona equivocada. Y esto lo estoy diciendo porque conozco tu historia, porque tuvimos muchos momentos de tertulia agradables, exquisitos. Y quiero decirle a la audiencia que cuando ella nombra a Manny, es un compañero de trabajo, él es peruano, se llama Manuel La Cruz, y que precisamente pudo llegar a ella dejó que él se acercara, y cuando él se acerca a ella, muchas veces manifestó Manny que él la veía como una hija, y que le dolía mucho la historia que ella narraba. Y precisamente cuando yo conozco también la historia de Enid, pues entro a cargarla un poquito su vida de ese positivismo que muchos necesitamos en Estados Unidos. Ustedes no saben, amables televidentes, lo que uno tiene y lo que uno anhela en este país, más que el dólar, es un abrazo de alguien, es una voz de aliento de alguien y una carga positiva de alguien. Eso es una de las cosas que más se anhela en un país cuando tu familia está lejos. Pero en ese ir y venir encontramos a gente buena, como ya lo manifestaba Enid, pero también encontramos gente que tal vez no era la indicada. Háblanos un poquito de tu vida sentimental, Enid. Entenderé si no quieres nombrar a la persona, entenderé si no quieres entrar a profundidad, pero tuviste una relación sentimental y me veo obligado a hacerla porque tú dices que ya tienes una nena. Y esta persona entra a tu vida, pero así como entró, sale. ¿Qué pasó en esa relación? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo eras tú con él? ¿Y por qué entra en una relación fallida, Enid? Sí, Dani, como tú lo has dicho, a veces por momentos de soledad, nos refugiamos en personas que creo que no es lo conveniente. Pero bueno, así es la vida, puedes encontrar, cuando tienes relaciones, hombres maravillosos, hombres con muchos defectos. Yo lo conocí a él en el mismo año en que yo entré, pero siento que fueron al pasar los meses. Este hombre colombiano es el papá de mi hija y bueno, al principio una excelente relación, duramos 4 años. Ahí está la semillita, que es mi niña de año y medio, que la amo y la adoro con toda mi alma. Y por ella estoy donde estoy. Y ella es una de las personas las que me ayudó a salir adelante de la depresión y de la tristeza. Pero su papá colombiano, requiero, lo repito. Sí, tuvimos una relación de 4 años, entre comillas, súper bien, no teníamos ninguna clase de problema. Yo por él me entregué demasiado, diría yo. Le di todo de mí, todo. Amor, comprensión, ayuda mutua. Queríamos, pues yo anhelaba que entre los dos pudiéramos salir adelante. Pero bueno, todo se tomó caminos diferentes. Él se enamoró con otra chica y bueno, nos dejamos, nos abandonó prácticamente
pero bueno, como te dije al principio, Dios es el que estaba ahí conmigo siempre y todo esto lo pude superar con la ayuda de Dios, pues sin Él no hubiera podido. Y la pregunta a continuación es, ¿lo dejabas acercarse a tu niña o simplemente él se desentendió de todo ese rol de padre responsable? Al principio sí, bueno, no fue fácil. No fue fácil de que él quisiera estar con la niña y yo dejársela que él la viera, que él la tuviera, del dolor y de la rabia y de todo lo que yo sentía. Yo le decía no, porque no quería que mi hija tuviera como ese acercamiento con su otra pareja. No sé si estaba errada, pero en el momento estaba muy dolida. Yo solo hice ver, yo le dije, no te quiero dejar que te lleves a la niña a estar contigo, sino que la puedes venir a ver aquí, llamarla, como tú quieras. Pero de llevártela no, porque en el momento estoy muy dolida, me hiciste mucho daño, ella también está involucrada en el daño y pues me era difícil dárselas y que ella tuviera ese acercamiento con ella. Pero bueno, después de pasar el tiempo, yo fui soltándosela, de que tenía que entender que ese era su padre y que no podía separarla de él. Y bueno, él la veía, la llevaba unas veces sí, otras no, y así. Pero después que tomé la decisión de venirme para Colombia, él no ha vuelto a buscar de ella, no se ha interesado en saber de ella, pero bueno, aquí estamos las dos, con mi familia y mis padres, mis hermanos. Con ellos he podido ir superando este doloroso proceso sentimental y vamos para adelante con Dios. Estamos en entrevista a Daniel, estamos originando desde Nueva York, aquí en los Estados Unidos, y estamos haciendo señal, estamos haciendo conexión en estos momentos con Barranquilla, Colombia. Ella se encuentra Enid Meléndez, que pasó por acá, por los Estados Unidos, y aunque ella posiblemente en su narración crea que no dejó huella, pues ha dejado huella en mucha gente que la conocimos, en la gente con la que ella compartió en diferentes escenarios, con amigos, y cuando tenía parcialmente momentos de esparcimiento. Y ha dejado una huella imborrable, y por eso ella está aquí con nosotros el día de hoy. Mi querida Enid, cuando la persona no es legal en este país y que no tiene los papeles legales para poder trabajar en los Estados Unidos o en el estado donde quiera que esté, hay algunas agencias que permiten que estas personas puedan trabajar en diferentes empresas como para que se puedan ayudar económicamente. Dentro de estas agencias se puede manejar cierta parte de abuso. Aquí le llamamos al RAI las personas que le hacen el transporte a los empleados, que los transportan directamente desde la agencia hasta el lugar de trabajo y viceversa, del lugar de trabajo hasta la agencia para que ellos puedan ya regresar a sus hogares. Ahí del sueldo que les pagan, ya hay un descuento más o menos de 40 o 50 dólares semanales, solamente por el RAI. Sin contar que la agencia no les paga a ellos el total de lo que paga una empresa por un empleado. Es decir, si una empresa paga 16 dólares la hora a un empleado que está totalmente legalmente constituido en los Estados Unidos, la agencia no le paga los 16, sino que le paga los 11 o 13 dólares, dependiendo, 13 dólares la hora, o sea que le está quitando 3 a 4 dólares la hora, sin contar los 50 dólares que le quitan por el transporte de la agencia al trabajo y del trabajo a la agencia. Y obviamente para muchos esto es un abuso, pero esta es la única fuente de empleo que pueden tener los inmigrantes ilegales en este país. Las personas que de alguna manera tenemos los papeles en regla, podemos exigir derechos y podemos exigir que los empleadores paguen lo que debe ser por los derechos que nos ampara la ley norteamericana. Ingresando a este tema, mi querida Enid, y metiéndote en él, ¿qué tanto te tocó hacer? Porque
quiero decirle a los televidentes, ella es profesional, ella es higienista oral en Colombia. Incluso en estos momentos está desempeñándose como higienista oral. Pero resulta que en Estados Unidos le tocó hacer 1001 cosas que nunca en su vida se imaginó hacer. ¿Qué tantas cosas te tocó hacer, Enid? Así es, Dani. Nos vamos a los Estados Unidos y una de las cosas que no se puede es que podamos ejercer nuestra profesión. Pero como dices tú, vamos en busca de empleo y la paga que nos den para nosotros es, entre comillas, suficiente, por decirlo así. Pero hice de todo un poco. Bueno, cosas buenas, ¿no? Pues limpiezas de casa, limpiezas de apartamentos, trabajé de noche, cosa que nunca en mi vida había hecho. Trabajé de 11 de la noche a 7 de la mañana. Siempre que en Colombia he trabajado, como tú me dijiste, en mi profesión, higienista oral, y el horario era solamente de día. Entonces, ese horario era bastante pesadito. Créeme que después llegar a la casa a dormir, a veces desayunaba, a veces no, por el sueño, quería mejor dormir y pasaba durmiendo. Y pasaban las horas de almuerzo y yo no me levantaba, o sea, porque quería era dormir y dormir. Y llegaban las 3 de la tarde y a esa hora que me levantaba a almorzar. Descomponía uno las horas, comía horas que no eran. Y luego dormía otra vez y otra vez me levantaba a las 10 porque tenía que estar a las 11 en mi trabajo. Y a la 1:30 de la madrugada nos daban un break, dicen en Estados Unidos, un receso aquí para los colombianos. Y a esa hora venía yo a comer. Entonces era un trabajo bastante complicado en ese sistema. Pero se hace de todo, trabajé empresas, allá se le llama warehouse, aquí dice una empresa o confesión. Entonces, como fue donde te conocí a ti, Amán, que no los olvido en ese tiempo, pues era risas y risas, y yo decía, bueno, estos chicos solamente me pueden hacer el día de hacerme reír. Y que trabajé limpiando apartamentos desocupados. Ay, a veces me encontraba con unos baños, Dios mío, yo nunca en mi vida, pues en mi casa, pero no de esta manera. Lo hacía, pero no como se lo encontraba uno allá. Limpié centros comerciales. Cuando trabajaba de noche era haciendo aseo en centro comercial. Empacando, bueno, de todo. Enid, yo quiero, dentro de todo lo que nos estás diciendo que te tocó hacer aquí en Estados Unidos, que igual, ningún empleo es deshonra, ni es indignante. Simplemente que no estamos enseñados a hacer. Las personas que hemos pasado por una universidad, no estamos enseñados a hacer ciertas cosas. A mí, por ejemplo, cuando yo ingresé a los Estados Unidos, afortunadamente, me tocó trabajar en algunas empresas donde yo no conocía lo que tenía que hacer. Duraba un día, 72 horas, 36 horas y no más. Hasta que di con una empresa donde yo podía ejercer y hacer la maniobra de empleo totalmente diferente. Ya después, con la gracia de Dios y la ayuda de Dios, pues nos fuimos enrolando con el Consulado General de Colombia aquí en Newark, y los medios de comunicación como la Alianza Internacional de Radio y ya este programa de televisión. Pero hay muchas personas que no corren con esa suerte, llamémoslo suerte. ¿Qué fue lo más pesado? Porque estaba hablando hace días con una persona de República Dominicana y me decía que lo más pesado que le pusieron a hacer una mujer de 18 años, delgada, finitamente delgada, que se veía que no tenía mucha fuerza, a descargar tractomulas, como le decimos en Colombia, los truck enormes aquí en Estados Unidos. ¿Qué fue lo más pesado que te tocó hacer, Enid? Bueno, sí, eso es cierto. Y lo más pesado que pude hacer yo es haciendo palos
de cajas. Cajas que yo misma empacaba de ropa. Luego me tocaba tomar un pallet y ir colocando una caja, otra, una encima de la otra, hasta llegar a cierta cantidad. Y bueno, cajas a veces pesadas, porque de ropa de saco, tú sabes que el frío de allá, ropas muy pesadas como son los sacos de frío y los coats y todas esas cosas. Entonces lo más pesado fue eso, pallets de zapatos y de ropa, hacer hasta cierta cantidad, cierta altura. Enid, hay una parte muy bonita, ya esa parte creo que es como la parte bonita de toda esta historia que tuviste que vivir aquí en los Estados Unidos. Cuéntame por qué decidiste irte para Colombia, para ingresar con esa pregunta que tengo ya lista. ¿Por qué decidiste devolverte para Colombia? ¿Qué pasó? Bueno, una de las cosas que me decidieron regresarme a mi país era el momento de depresión que estaba pasando, de tristeza, de ansiedad, de incertidumbre, de no saber qué hacer en esos momentos, como lo dijiste tú ahorita, cuando uno necesita una persona en ese país que esté al lado de uno apoyándolo y te dé la espalda, y de pronto, entre comillas, tú piensas que solamente cuentas con esa persona. Se te viene todo, como todo abajo. Se te viene todo abajo y pues ya yo antes de tener a mi niña quería ya regresarme, porque desde una de las cosas es que mi familia es para mí lo más importante. Mi madre, mis hermanos, mi padre, pero ya con él contaba porque estaba allá, pero mi madre y mis hermanos me hacían demasiada falta. Somos una familia muy unidas, nos queremos mucho, siempre estamos pendientes el uno del otro, siempre estamos compartiendo todo momento de cumpleaños, fechas especiales, siempre estamos juntos. Y el verme ya sola, que no pasaban fechas especiales, como era mi cumpleaños, que yo pensaba que ese día no pasaba nada, porque simplemente iba a laborar y regresaba a mi casa y a dormir y ya. Mientras que en años anteriores aquí con mi familia, mi cumpleaños de mi hermana, de mi mamá, nos reunimos, que le compramos que la comida, que bueno, vamos a comer, ciertas cosas que uno hace festejando. Entonces era una de las cosas que yo quería, estar con ellos, y yo anhelaba tenerlos a mi lado, compartir con ellos, y no se podía. Y entonces llega este momento en que yo me derrumbé, por decirlo así, sentimentalmente, y verme como angustiada con mi niña, qué hacía, no sé qué. Y yo, pues como todo se lo pongo a Dios en las manos, así como le puse mi viaje a los Estados Unidos y me dio la oportunidad de ingresar allá, así también le puse mi regreso a Colombia. Esto no fue como que me voy y cojo mis maletas un día de a otro y me voy y ya, no. Esto fue de oración, de mucha oración, diciéndole a Dios que me hablara y me dijera si la mejor decisión de venirme a mi país estaba bien o no. Y sí, él de cierta o una forma me lo dijo, sí, me habló, y aquí estoy, porque para mí es muy importante la familia. Como dice el lema de Diomedes en una canción, hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero, y esas son para mí súper importantes. Qué buena frase nos acabas de regalar, mi querida Enid. Pero ven, te hago una pregunta. Si el motivo real para devolverse a Colombia fue la depresión que estabas viviendo en ese momento, como la tristeza profunda, la desilusión sentimental, el tener que batallar en una parte y en otra, no estar estable, el pensar en la estabilidad de la niña, todo eso te hizo devolver a Barranquilla, pero si hubieses estado con papeles legalmente constituidos en los Estados Unidos, ¿igual te hubieras devuelto para Colombia o te hubieras quedado acá? Bueno, ahí sí, un poquito, como todo, tiene sus pros y sus contras, porque, bueno, la vida de Estados Unidos no es muy fácil.
¿no? Tienes que vivir bastante cosas, experimentar vivencias, como todos momentos tristes, alegres. Tienes que ser valiente, berraca, no es para todo el mundo. De verdad, que irse, no solamente a los Estados Unidos, irse en cualquier parte del mundo que no sea tu país, es bastante, ¿cómo es? Para gente valiente, para gente berraca. Y bueno, estar lejos de tu familia, uno siempre quiere estar con ellos. Lastimosamente nuestro país nos hace por eso irnos a otros países buscando un mejor futuro, pero ya uno cuando tiene la residencia es más fácil ya ver tu familia porque vas, vienes, pero tal vez me hubiera quedado porque la forma de vida es un poco diferente, como dijiste tú ahorita, que ya cuando la persona tiene sus papeles, residente, tiene mejores fuentes de empleo, más beneficio, todas estas cosas, entonces tal vez te hacen radicarte en ese país. Pero cuando uno a veces llega aquí como residente y viene de vacaciones, no se quiere ir. Y uno dice, no, se me acabó el tiempo, ya 3 meses se fueron volando, no me quiero ir, pero me toca otra vez retomar mi vida. Entonces, pues podría ser que no me hubiera regresado como sí, porque yo fui, como lo dije ahorita, no sé si alcanzaron a tomar esa, de que yo fui a los Estados Unidos a experimentar, a ver cómo me iba, y antes de tener a mi niña, mi pensamiento era venirme. Mis pensamientos eran venirme, pero pasó algo, que yo antes de venirme, como te lo dije ahorita, yo le pedí a Dios que me hablara, que si era buena idea, por decirlo así, irme otra vez, venirme a mi país. Y pasa que yo me venía en el 2020, me venía, y yo le digo, bueno, Dios, háblame si me debo ir o no. Y me hago una prueba de embarazo y quedé embarazada en septiembre, y yo decidí a venirme en diciembre, a finales de ese mismo año, y quedé embarazada en septiembre, y yo dije, bueno, ya no puedo, ¿qué más que tener a mi niña aquí? Que es una gran bendición tener una hija americana que todo el mundo tal vez no lo tiene. Y bueno, esa es por la cual decidí. El hecho de que usted se haya retornado a Colombia no la hace menos berraca, como dice usted, o menos pujante que los que nos hemos quedado en este país. Muchas veces las personas le tienen miedo, pavor a los cambios, a arriesgarse a salir de su país, a vivir otros mundos, a vivir otras culturas, a trabajar en otras cosas, a salir adelante en otras partes, alejados de sus seres queridos, alejados de sus seres amados. Hay unos que por necesidades de otros, como es el caso de tu hija, te obliga a estar pues con tu familia y retornar a Colombia por el cuidado que la niña requería aquí en su infancia, que de pronto aquí no la tenía, a pesar que estabas tú, que estaba tu papá, pero pues allá hay mucho más personas de tu familia que te podrían dar esa mano para que tú estuvieras un poco más tranquila y concentrarte en tu niña. Yo estoy seguro que si la historia hubiese sido otra, tú estarías aquí todavía compartiendo con muchos, y al contrario, te hace muy valiente el que hayas salido de Colombia por tantos años sin ver a tu familia, tantos diciembres, tantos días de las madres sin poder estar y estrechar un abrazo de ellos, dándole tu esfuerzo y parte de tu juventud a un país como este. Ya volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Entrevista a Daniel. Estamos originando desde Nueva York para todo el mundo a través de la plataforma de YouTube Entrevista a Daniel y a través del canal CNC, su programa o su sección Zona B Magazine, y la sección Entrevista a Daniel con la dirección de Andrés Fernando Merlano. Voy a tener que decir Andrés Merlano porque el Fernando ya me está... Voy a tener que decirlo, perdón director por eso. Bueno, ustedes van a ver aquí a continuación en la pantalla que ya Enid no está sola, pero es porque
quiero escuchar la reacción de uno de los familiares y lo hemos invitado muy cordialmente. Ya le vamos a dar la bienvenida a él. Porque mi equipo de producción se pudo conectar con la familia de Enid y nos contaron que cuando Enid llegó a Colombia nadie sabía. Enid llegó al aeropuerto de Barranquilla, al aeropuerto internacional de Barranquilla, alguien la estaba esperando, solamente una persona de la familia la sabía, no sé si era una prima, ahorita me corrobora Enid, la recogió en el aeropuerto, cogieron un taxi y se fueron para su casa. El llanto y la alegría y el asombro de la mamá fue tal que me cuentan mis productores que eso valió la pena haberse devuelto para Colombia. La mamá fue la primera en ver a Enid. Después vinieron los hermanos, a quien tengo ya aquí en las pantallas. Enid, nadie sabía la sorpresa, nadie sabía de tu llegada. Y obviamente hubo mucho llanto de emoción, de alegría de tu mamá. Pero me cuentan también que hubo mucho llanto. Ya el llanto tuyo no era el de tristeza ni de dolor que había aquí en Estados Unidos, sino un llanto de alegría que estaba produciendo el calor de Barranquilla, que entre otras cosas es mucho, y el de tu familia. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento cuando, pero me lo narra bien, Enid, porque es que le he dicho a usted muchas veces que me lo cuente y no me lo ha querido contar cómo es. ¿Cómo fue cuando usted se baja de ese taxi y lo primero, usted toca la puerta de su casa, abre su mamá y me imagino que su mamá no creía que usted estaba ahí porque usted llegó con la bebé, que la bebé no tiene más de 2 años y que ella nunca había visto a su nieta? ¿Cómo fue ese momento? Nárrele a los televidentes. Así es, Dani. Mi regreso a Colombia nadie sabía, solo mi papá y una amiga que me fue a recoger al aeropuerto. Hablé con ella y le dije si estaba dispuesta, si podía recogerme del aeropuerto y me dijo claro que sí, ahí voy a estar, cuenta con eso. Y así fue, ella llegó y me recogió en su carro con su esposo. Y cuando llego aquí a mi casa, yo les dije a ella, quiero que graben ese momento especial de mi llegada a mi casa. Y pues estaba mi mamá en la puerta y sentada, y cuando llega el carro ya no se da cuenta porque ya no sabía absolutamente nada, ni conocía el carro donde yo llegué. Y cuando yo me bajo del carro y ella está de espalda y yo digo buenas, ella voltea y eso fue un llanto de alegría, de emoción para ella. Y bueno, yo estaba un poco asustada porque yo pensé que ella le iba a dar algo, porque ella también estaba, eso fue una de las cosas que también yo tomé la decisión de venir a pedir a la salud de mi madre, que ella, a raíz de yo haberme ido, yo con ella una más que hija y madre, compañeras, amigas, mi confidente, todo. Ella también comenzó a sufrir depresión porque se quedó sola, ya que mis hermanos, uno de ellos vive en Valledupar y quedó sola viviendo y yo le hacía demasiada falta. Entonces ella también entró en depresión, se comenzó a enfermar y pues yo tenía miedo que ella me le fuera a pasar algo y que yo no la iba a volver a ver. Y yo dije, no, yo quiero estar con mi mamá, yo siento que mi mamá me necesita y yo no la puedo abandonar en estos momentos. Cuando nuestros padres van a cierta edad ya, uno, ¿qué más que contar con sus hijos? Entonces llego a la casa y ella, ay, una emoción, gritaba. Y yo, mami, cálmate, que te va a dar algo, mamá, cálmate, mami, cálmate. Yo la agarraba a ella con una mano dentro de la casa y yo con mi mano, entre las rejas estábamos de manos agarradas. Y yo le decía, cálmate, mami, cuidado, te va a pasar algo, cuidado, te va a dar algo. Y cuando abrieron la reja y la abracé, eso fue algo emocionante, eso fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Un abrazo de ella en esos momentos en que ya venía de años queriéndola sentir, un abrazo de ella, y eso fue lo mejor. Y mis hermanos ni se digan. Cada uno iba llegando y
el que tengo aquí a mi lado es el menor. Y cuando él me vio, se emocionó mucho, se emocionó y quedó sin palabras. Yo pensaba también que algo le estaba pasando, pero yo le decía, reacciona, y eres tú, no te lo puedo creer, mi sobrina, eres tú, mi hermana. Y así fue todo, y aquí está el que se lo puede contar, pues, qué fue lo que él sintió. Un momento sin duda alguna emocionante y que de verdad toca las fibras. Ustedes no saben cómo estoy yo aquí escuchando esta historia. Adrián, bienvenido a Entrevista a Daniel a través del canal CNC. ¿Cómo está usted, Adrián? Bueno, muy bien, muy contento de que se le esté escuchando la historia de mi hermana, ya que, bueno, como se ha visto, ha pasado por momentos muy fuertes y creo que su historia también puede servir de inspiración, ya que para la familia también lo es. Totalmente sí, mi querido Adrián, y por eso hemos hecho contacto en Colombia con ustedes, porque no podía dejar, cuando empecé este programa y este proyecto de Entrevista a Daniel, que me dijeron desde Colombia que quería que fuera enfocado así, en un formato periodístico, mostrando la realidad de los inmigrantes en los Estados Unidos, en cualquier parte, porque tengo gente en Inglaterra que también me puede dar entrevistas. Estábamos pensando que la historia de Enid no podía quedarse por fuera, porque de verdad que sirve de ejemplo para muchos, y que devolverse para Colombia después de haber estado por fuera no es un acto de cobardía, al contrario, es un acto de valentía, porque ir y volver con los brazos abiertos, por la puerta grande, ya teniendo una hija, haber luchado y haber demostrado al mundo, pude, pero hubo otras circunstancias que me impedían estar allá, había una niña de por medio. Entonces, hacía parte de las historias que podemos contar aquí en Entrevista a Daniel. ¿Cómo fue tu reacción, Adrián, cuando, obviamente tú no sabías nada, me imagino que hablaban esporádicamente, entre semana con tu hermana cuando estaba aquí en los Estados Unidos, pero cuando llegas a casa, te llaman y te dicen que necesitan que vaya a casa de tu señora madre, cuando ves a Anit frente a frente, 5 años después, porque me imagino que cuando ella se fue para Estados Unidos, se vino para acá, tú todavía eras menor de edad. Cuando 5 años después ves a tu hermana ahí, parada frente a ti, ¿cómo fue esa reacción? ¿Qué sentiste en ese momento? No, es que verdaderamente era algo que algo que no me cabía en la mente. De hecho, bueno, desde un principio mi papá sí me había dicho, me había levantado la sospecha de que viniera aquí a la casa de mi madrastra, que viene siendo la mamá de mi hermana, a que recogiera una ropa, que recogiera una caja. Entonces yo me vine en, como se le conoce aquí en Colombia, un mototaxi, que son los que hacen el transporte aquí. Y bueno, yo cuando llegué a la casa, yo venía sin ningún tipo de expectativa, solamente venía a buscar una ropa. Y cuando me voy bajando de la moto y veo hacia la casa, hacia la terraza, y veo a mi hermana, o sea, quedé con la mente en blanco, porque es como si uno viera algo que ni en 1.000.000 de años uno se lo llega a imaginar. Y yo quedé como en estado de shock, o sea, es que en su momento no tenía ni palabras, solamente me quedé como paralizado, o sea, me quedé como un zombie, fue como si era un fantasma, ya que ella ni por ahí me había dicho que se quería venir, o si lo había dicho, no había puesto como una fecha fija como tal. Y yo quedé, es que no sé cómo explicarlo, porque simplemente fue como ver algo quedar mudo, quedar prácticamente como si el alma se me fuera y me regresara nuevamente al cuerpo. Y solamente lo que puedo hacer fue dar un abrazo, no decir nada y esperar a que me regresara el aire como en media hora. Y bueno. Sin duda alguna, Adrián, sin duda alguna fue un recibimiento muy especial. Pero cuando ya ella ahí, a ustedes, en el núcleo familiar, en el seno, en el calor del hogar, ya les narra a ustedes esa historia, ¿qué pensaste de tu hermana cuando ella te dijo, me tuve que devolver por esto, y esto fue lo que viví? Prácticamente lo que nos acaba de contar a nosotros, te lo contó a ti personalmente ahí en el calor de hogar. ¿Qué pensaste de tu hermana? ¿Qué imagen se te vino de tu hermana a la cabeza? Bueno, la verdad es que
O sea, solamente me queda pensar de mi hermana que es una berraca, como se le dice aquí, una echada para adelante porque bueno, ella es una mujer bastante creyente, ella siempre pone todo en la fe de Dios, ella siempre piensa de que es una persona en la que todo le puede ir bien por esa alma que ella tiene, o sea, ella tiene algo, es que ella, aparte de ser una mujer bastante sensible, ella es buena, y es que hay siempre una de esas personas de las que uno puede decir, ¿cómo puede seguir siendo así como que tan buena después de todo lo que le puede estar pasando? Así que después de escuchar lo que ella tiene por decir, aparte de que cuando ella se fue, yo era prácticamente todavía un adolescente, tenía yo como mis 15 años, ahora tengo 20, entonces era como prácticamente volver a conocer a mi hermana, volver a mirarla ya con unos ojos de madurez y sentir de que uno en verdad no tiene una simple hermana, sino que tiene una mujer empoderada, una mujer de que a pesar de que todo lo que le pase va a seguir su camino, va a seguir saliendo adelante, una mujer desde que ella llegó ha tratado de unificar más a la familia. Ella llegó un 31 de diciembre, yo recuerdo de que ese día yo había dicho como que otro 31 de diciembre donde prácticamente voy a estar, voy a estar sin una unidad como tal, porque casi toda mi familia es dispersa. Entonces llegó mi hermana a unificarnos a todos, a unirnos, a tener momentos de integridad entre la familia. Bueno, el sentimiento simplemente es inexplicable o podemos definirlo como amor. De verdad que sí. Bueno, yo pienso que ustedes tienen muchas cosas que hablar. Yo creo que lo que ha dicho Enid en Colombia se queda corto para todo lo que ella vivió minuto a minuto, segundo a segundo, día tras día aquí en los Estados Unidos. Tantas nevadas, tantos veranos, tantos otoños, tantas primaveras que pasó, 5 en total, que cada una traía una historia diferente para ella y que hay mucha historia para cortar y contarles a todos ustedes. Pues, Adrián, muchas gracias por estar con nosotros, aunque sea en este breve espacio al final de la entrevista, pero quería saber la reacción de la familia también. Para nosotros ha sido un placer tenerlos a ustedes aquí en este programa Entrevista a Daniel, y que esta entrevista y esta historia sirva de inspiración para muchos que están aquí y a veces están pensando en devolverse, y otros que han decidido completamente en quedarse aquí en los Estados Unidos. Pues mi querida Denise, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Y espero algún día poder ir a Barranquilla, a conocerlos, conocer un poquito más de tu familia, de las tantas cosas que conocí de ti, y poder visitar esa capital del sol que es Barranquilla, en Colombia. Mi querida Denise, muchas gracias por haber estado aquí en Entrevista a Daniel. Muchas gracias, Dani, a ti por hacer esta entrevista especial, y pues cuando guste en mi casa la orden. Yo lo sé, muchas gracias. Adrián, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, fue una entrevista espectacular. Gracias. Señoras y señores, fue Enid Meléndez que estuvo con nosotros aquí en directo desde Barranquilla, desde aquí en los estudios de Entrevista a Daniel en Nueva York. Nos escuchamos, nos vemos en una próxima emisión con más historias que nos van a llevar el corazón tanto de alegría como un poquito de dolor. Hasta una próxima emisión. Adiós. Bye.